Ejercicio número 71. En el hexágono regular de la figura adjunta se marcan al azar 3 de sus vértices. Recordemos que los vértices es el punto donde coinciden dos lados. En este caso, el hexágono tiene 6 vértices, lo cual estamos marcando en este momento. ¿Cuál es la probabilidad de que con estos vértices se forme un triángulo equilátero? Bueno, para modelar un poco la situación, nosotros acá de los 6 vértices marcaremos 3 al azar y con esto formaremos un triángulo. Por ejemplo, si marcamos al azar y nos sale el vértice A, el vértice B y el vértice C, nosotros los vamos a unir y con esto vamos a formar un triángulo. Por ejemplo, si nos sale el vértice E, el vértice D y el vértice C, también vamos a armar otro triángulo. Y esa es la mecánica de lo que estamos haciendo. ¿Ya? Entonces, acá nosotros tenemos que calcular cuántas combinaciones posibles de triángulos podemos hacer. Entonces vamos a tener que usar o una combinatoria o una variación, ya que no utilizaremos todos los vértices, utilizaremos solamente 3. Y ahora tenemos que ver si importa el orden de que marquemos estos vértices o no. Si nos fijamos, si nosotros tenemos el triángulo A, B, C, es lo mismo que tener el triángulo B, C, A, o que tener el triángulo C, A, B. Por lo tanto, el orden no interesa. Así que vamos a calcular cuántas combinaciones podemos hacer. Recordemos que en una combinatoria la calculamos como el número de elementos totales, o sea, tenemos que tener el número de elementos totales y el tamaño de la muestra, que en este caso el tamaño de la muestra es 3, porque tenemos 3 vértices que marcaremos al azar de los 6. Entonces calculamos la combinatoria de 6 sobre 3. Y esto es igual a 6 factorial dividido en 3 factorial por 6 menos 3 factorial. Recordemos que el factorial de un entero, por ejemplo de 4, el factorial de 4 es igual al número multiplicado por todos sus antecesores naturales que hay antes de ese número. Por ejemplo, 4 factorial es igual a 4 por 3 por 2 por 1. 3 factorial es igual a 3 por 2 por 1. 5 factorial es igual a 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Esa es la mecánica de esto. Entonces vamos a calcular este valor para obtener el número de combinaciones posibles que podemos tener, es decir, la cantidad de triángulos que podemos formar. Entonces, 6 factorial dividido en 3 factorial por 3 factorial. El 6 factorial lo podemos escribir como 6 por 5 por 4 por 3 factorial. ¿Y por qué lo dejamos hasta 3 factorial? Para simplificar con los del denominador. Ese es un consejo que siempre les puedo dar. Cuando tengan un factorial en el numerador y en el denominador, traten de simplificarlos para que no tengan que hacer tantas multiplicaciones. Entonces esto nos queda dividido en 3 por 3 factorial, simplificamos y esto nos queda 6 por 5 por 4 dividido en 3 factorial. Y 3 factorial es 3 por 2 por 1. 3 por 2 por 1 es 6. Y acá podemos simplificar nuevamente. Finalmente nos queda que esto es igual a 5 por 4 dividido en 1. Y eso es 20. Ya tenemos la cantidad posible de casos que podemos tener, es decir, la cantidad de triángulos que podemos formar al unir 3 vértices. Ahora, lo que nos falta es ver cuántos triángulos equiláteros podemos formar. Bueno, nosotros podemos formar triángulos equiláteros en un hexágono regular uniendo un vértice con otro, saltándose un vértice y uniéndolo con otro vértice. Después nos saltamos otro vértice y lo unimos con otro. Es decir que nos tenemos que saltar un vértice. Si se fijan, ¿por qué pasa esto? Ya, vamos a explicarlo. No me gusta decir las cosas sin explicarlas. Recordemos que un hexágono regular, todos los lados son iguales, ¿verdad? Todos los lados son iguales. Entonces, si por ejemplo nosotros tenemos el lado EF, este que tenemos acá, EF, y el lado FA, esto mide lo mismo. Por lo tanto, el lado AE tendrá una medida, digamos, de esto que estamos marcando con rojo, ¿ya? Y ahora, si nosotros tenemos acá que AB es igual al lado BC y todo esto también es igual al lado EF y AF, o sea, FA,
esto también va a medir lo mismo, esto que tenemos acá. Y ocurre lo mismo con esto, con DC y con ED, donde el lado mide lo mismo, esto también tiene que medir esto. Por lo tanto, acá tenemos ya un triángulo que tiene sus tres lados iguales. ¿Y qué significa que tenga sus tres lados iguales? Que es equilátero. Esa es la mecánica. Ahora, nosotros teníamos que recordar sí o sí que el hexágono regular tiene los lados iguales. Ese era el secreto para resolver este ejercicio. Pero también podemos formar otro triángulo. Recordemos que tenemos que unir un vértice, saltarnos uno, en este caso nos saltaremos el C, y unirlo con otro vértice, en este caso D. Lo unimos con B, acá nos saltamos el vértice E, y acá tenemos el vértice F. Y lo unimos con el D, nos saltamos el A, y lo unimos el F con el B. Y como este lado es igual a este lado, esto mide esto. Como este lado mide lo mismo que este lado, este triángulo va a tener, la medida del triángulo va a tener esa medida. Es exactamente la misma mecánica. Y el lado FB también tiene la misma medida. Entonces nosotros podemos formar dos triángulos, ya que si nosotros volveríamos a unirnos, no sé, el punto E, perdón que estoy marcándolo con rojo, el vértice E con el vértice A, con el vértice D, con el vértice C y con el vértice E, obtendremos el mismo triángulo que vimos inicialmente. Entonces ya vimos que podemos tener dos triángulos, que son el triángulo, que voy a marcarlos. Voy a marcar con rojo uno, el triángulo ACE y el triángulo FBD. Y recordemos que no nos interesa el orden de cómo los marquemos, porque el triángulo, por ejemplo, ACE es lo mismo que el triángulo CEA o que EAB. Entonces tenemos dos triángulos, el ACE, que es lo mismo que el triángulo CAE, y que es lo mismo que el triángulo EAC. Análogamente lo mismo con el triángulo FBD. Pero como no nos interesa el lado, o sea, como no nos interesa el orden, no solamente contamos un triángulo. Entonces, como vamos ya terminando con el ejercicio, solamente tenemos dos casos posibles. Dos triángulos equiláteros podemos formar. Entonces, ahora ocuparemos la regla de Laplace de probabilidad clásica, en lo que la probabilidad va a ser igual al número de casos favorables, en este caso 2, dividido en el número de casos totales, que es 20. 2 dividido en 20, al simplificarlo, dividimos por 2 tanto el numerador como el denominador, nos queda 1 dividido en 10. Y ya tenemos listo nuestro ejercicio. Si te quedó cualquier duda respecto a este ejercicio, déjalo acá abajo en los comentarios para que lo podamos resolver. Y no dudes en consultar nada, porque yo encuentro que este ejercicio era muy poco intuitivo sobre cómo calcular cuántos triángulos equiláteros podemos formar. Así que, nada, si lo dejas acá la duda, trataremos de resolvértela cuando apenas lo comentes. Y nos estamos viendo en otro video. Chao.